Hola, hoy te voy a enseñar el método de la regla falsa. El método de la regla falsa o falsa posición es un método iterativo que, a diferencia del método de la bisección, se basa en una visualización gráfica que consiste en unir f de a0 y f de b0 con una línea recta. La intersección de esta recta con el eje de coordenadas x representa una mejor aproximación de la raíz que por el método de la bisección, aunque no siempre es así. Las fórmulas que vamos a usar para este método son la fórmula de xr, que es b menos f de b por a menos b sobre f de a menos f de b. Para esta ecuación, si f de a por f de r nos da mayor a 0, entonces xr pasa a tomar el valor de xa. Del caso contrario, xr pasaría a tomar el valor de xb. También tenemos la ecuación de la pendiente y la ecuación del error porcentual, que es la que nos va a ayudar a determinar cuándo hay que parar. Esta ecuación es el valor absoluto de la xr actual menos la xr anterior sobre la xr actual. Para entender mejor este método, vamos a realizar el ejemplo. Tenemos la ecuación e a la menos x menos logaritmo natural de x. Como podemos ver en la gráfica de esta ecuación, el intervalo 1,1.5 nos va a servir para empezar a hacer las iteraciones, porque es un valor por encima de 0 y un valor por debajo de 0. Para la primera iteración calculamos xr, el cual nos da un valor de 1.33. Con este 1.33 vamos a calcular el f de r, el cual nos da menos 0.025. Y después de esto multiplicamos por f de a, lo cual nos da un valor de menos 0.009. Este valor es menor a 0, por lo tanto xr pasa a tomar el valor de xb. Para esta segunda iteración vamos a calcular otra vez xr. xr nos va a dar un valor de 1.3129. Con esto ya podríamos calcular un primer error porcentual, el cual nos daría un valor de 1.62%, el cual no es suficiente para nuestro cálculo. Por lo tanto, volvemos a multiplicar por f de a. Entonces, f de r por f de a nos da un valor de menos 0.001152, el cual sigue siendo menor que 0. Por lo tanto, xr vuelve a tomar el valor de xb. Para esta tercera iteración volvemos a hallar xr, el cual nos da 0.3102. Y al calcular una vez más el error porcentual, obtenemos un error de 0.24%. Entonces llegamos al error porcentual deseado, por lo tanto aceptamos esta raíz como la aproximación. Muchas gracias.